Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. ¿Cuántos no estuvieron el domingo pasado o no escucharon mi mensaje del domingo pasado? Bueno, búscalo ahí en YouTube y escúchalo. Este mensaje de hoy es una continuación de el primero, el de la semana pasada, en el cual te hablé, a ver si se acuerdan, la palabra profética se la acordaban más o menos, a ver si se acuerdan de mi mensaje del domingo. Hablé de tus cambios de... Empieza con P. Perspectiva. Sí, vimos unos videitos. Esta semana me pasaron varios videitos más ahí de ilusiones ópticas. Se ve que les gustaron y estuvieron ahí chusmeando. Cómo tu perspectiva lo cambia todo, ¿no? No voy a volver a predicar lo mismo, pero simplemente te recuerdo la idea central de ese mensaje. Te decía el domingo que los grandes cambios en tu vida, en este año del gran cambio, ocurren cuando lográs cambiar primero tu perspectiva, ¿sí? El ángulo, la posición desde la cual ves todo, a Dios primeramente. Esa es la pregunta más importante de la vida. ¿Quién es Dios para vos? ¿Cómo lo ves a Dios? ¿Cuál es tu perspectiva de Dios? ¿Cómo te ves a vos mismo, a vos misma? ¿Cómo ves a los demás? Cualquier dinámica relacional, el domingo hablamos de relaciones, cualquier dinámica relacional está regida, gobernada por la manera en que yo veo al otro. Si lo veo como un prójimo, como un enemigo, como una amenaza, como alguien que Dios quiere usar para bendecirme o alguien que Dios quiere usar para arruinarme la vida, ¿no? Mi suegra, Dios la mandó para no. Empezá a cambiar tu perspectiva de tu suegra, ¿no? ¿Cómo ves la realidad? Lo que pasa, lo bueno, lo malo, todo pasa por tus ojos, ¿no? Todo pasa por la perspectiva. Y te decía que cualquier gran cambio que tengas que hacer en este 2026, el año del gran cambio, primero va a requerir, antes que nada, que cambies tu perspectiva. Y el domingo te hablé de tu perspectiva de lo que no cambia. Para poder encarar lo que cambia, primero tenemos que tener una perspectiva correcta de lo que no cambia, de Dios, de los principios eternos de la palabra. Y hoy quiero hablarte, te prometí que te iba a hablar de 3 puntos, pero voy a hablar solo de uno. ¿Sí? A ver si cambiamos los pastores, sobre todo el pastor Carlos y yo, que somos así largueros. Voy a hablar de un solo punto porque, a ver si se acuerdan cuál es nuestro texto, el texto base que nos está sirviendo para esta reflexión. Isaías, no se acuerdan, 58. Lo leímos entero el domingo y es un capítulo tremendo y requiere, masticarlo mucho, así que me voy a concentrar hoy en un versículo. Y quiero hablarte de tu perspectiva de lo que sí cambia. Ahora sí. Y este mensaje tiene un título y un subtítulo. El título es una pregunta que de vez en cuando deberíamos hacernos. ¿Y si mejor cambio? Y tenemos que hacérnosla en ese tonito, ¿no? Che, ¿y si mejor cambio? Y suena muy simple a priori, pero vamos a ver que todo el recorrido, las capas que tenemos que atravesar hasta llegar a esa conclusión que parece tan simple. Che, ¿y si mejor cambio? Y el subtítulo es 3 razones por las que sigo haciendo lo mismo de siempre, aunque no me funcione. ¿Por qué tantas veces preferimos seguir haciendo lo mismo de siempre? Seguimos empecinados con lo mismo de siempre, aunque no nos funcione, en vez de cambiar. Porque la mayoría de los que estamos acá alguna vez hemos escuchado, probablemente hayas escuchado esa frase célebre, famosa de Henry Ford, o que se le atribuye a Henry Ford: si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre obtendrás lo que siempre has obtenido. O esa otra frase famosa de Albert Einstein que dice: locura es pensar que si seguís haciendo lo mismo de siempre vas a obtener resultados diferentes. ¿Escuchaste esas frases alguna vez? Sí, las conocemos, las asentimos, no decimos amén, aunque no sean textos bíblicos, no decimos amén, tenía razón Ford, tenía razón Einstein.
Sin embargo, tenemos que reconocer que en muchas áreas de nuestra vida seguimos haciendo lo mismo de siempre, aunque no nos funcione. ¿Por qué? ¿Por qué esa locura?, diría Albert Einstein. Bueno, hoy te voy a dar 3 razones. No sé si voy a lograr que cambies, pero sí vas a salir de este lugar entendiéndote mejor. Y primero, quiero que vayamos al texto bíblico, ¿no? Isaías. Hoy quiero hacer foco en este versículo puntual. El domingo pasado leímos el capítulo completo. Dice Isaías 58:5. Ustedes se humillan al hacer penitencia, ¿qué dice? Por pura fórmula, por pura repetición ritual con piloto automático. Y te explicaba el domingo pasado cuál era el gran problema de los israelitas por aquel entonces cuando Isaías profetizó esto. ¿Cuál era? Que ayunaban y practicaban un montón de disciplinas espirituales, ascéticas, de forma sacrificial, y se acercaban a Dios y queremos conocerte más, Señor. Pero no para cambiar ellos, sino para ellos cambiarlo a Dios, para manipularlo, para torcerle el brazo, el ayuno como huelga de hambre, como siempre decimos. Y claro, como Dios no les respondía, estaban amargados y meta berrinche. Señor, ¿por qué si hacemos todo al pie de la letra, si seguimos la fórmula, el protocolo, todo lo que se supone que tenemos que hacer, no nos escuchás, no nos bendecís? Y entonces Dios les respondió, ¿te acordás? No, el problema no soy yo, nunca el problema soy yo. El problema son ustedes, su perspectiva, su posicionamiento. Están pretendiendo que el sol gire alrededor de la tierra. Les hablé de Copérnico el otro día. Todavía no tuvieron esa gran revolución copernicana. Están pretendiendo que yo sea el sol que gira alrededor de ustedes, que yo sea el genio de la lámpara al servicio de todos sus deseos y caprichos, cuando es al revés. La tierra tiene que girar alrededor del sol. Cambien su posición, cambien su perspectiva y tendrán un gran entonces. 5 veces aparece esa palabra en Isaías 58, la palabra que marca el gran cambio, la inflexión. Entonces, basta con cambiar la perspectiva y van a tener un gran entonces. Ahora, este es mi punto hoy. Fíjate que los israelitas estaban empecinados en seguir una fórmula que no les funcionaba, perpetuando así su amargura, su frustración, su berrinche, y ni siquiera se detenían a considerar la posibilidad de cambiar. No tenían la lucidez suficiente como para simplemente decir, hey, ¿y si mejor cambiamos? En vez de despotricar contra Dios y contra esta fórmula inútil que no nos está funcionando, ¿y si mejor cambiamos? Y claro, por un lado se quejaban, Señor, ¿qué pasa que no nos escuchás? Pero por el otro seguían empecinados con su fórmula. Y Albert Einstein, si hubiera vivido en tiempos de Isaías, les hubiera dicho, están locos, porque locura es pensar que haciendo siempre lo mismo obtendrán resultados diferentes. Ahora, el caso de Israel es un espejo. Cualquier historia bíblica, cualquier personaje o circunstancia bíblica es un espejo para ver reflejada nuestra propia realidad, en este caso nuestra propia reticencia loca a los cambios. ¿Por qué sigo haciendo lo mismo de siempre aunque no me funcione? Esta es la pregunta en la que quiero que reflexionemos esta mañana. Y quiero darte primero, este es un mensaje de perspectivas, así que te voy a dar las 2 perspectivas de este tema. Quiero darte 3 razones por las que sí tenés que seguir haciendo lo mismo de siempre, aunque sientas que no te funciona. Después te voy a dar las 3 razones, por las que no, pero primero te doy las que sí. 3 razones que sí justifican que sigas haciendo lo mismo de siempre, aunque a veces sientas que no te funciona. Y estas son las 3 razones por las que sí. Primero, porque Dios te llamó a hacer lo correcto, no lo que funciona. Segundo, porque la persistencia es la gran llave para obtener los resultados importantes de la vida. Y tercero, porque lo que no cambia es tu plataforma de estabilidad emocional en un mundo cada vez más cambiante. Por todo esto sí tenés que seguir haciendo lo mismo de siempre, aunque sientas que a veces no te funciona. ¿Sabes? Una cosa son las fórmulas y otra los hábitos estables y saludables. Tenemos que arrancar distinguiendo una cosa de la otra.
las rutinas para el éxito, diría el pastor Daniel, que te proporcionan estructura de carácter y estabilidad emocional. Dios no le dijo a los israelitas, dejen de ayunar, el ayuno no funciona, no les dijo eso. ¿Qué les dijo? Cambien su manera de ayunar, cambien su perspectiva del ayuno. El ayuno es un hábito fundamental, que quede claro, ¿no? Y poderosísimo, y hay un cambio en nuestros ayunos este año según la palabra profética, pero de hecho hay realidades en nuestra vida, en tu vida, en la mía, que jamás van a cambiar a no ser por oración y ayuno. Lo enseñó Jesús. No porque el ayuno lo cambie a Dios, ya lo tenemos claro, sino porque nos cambia a nosotros. Y sabes, en un mundo cada vez más cambiante, impiadosamente cambiante, ¿no? Esta semana uno prendía las noticias, che, ¿qué habrá pasado? Seguimos orando por Venezuela, que Dios traiga paz, que guíe todo este proceso conforme a su soberanía perfecta, ¿no? Pero esta semana uno estaba, ¿qué va a pasar? Y que Rusia, ¿no? Y tantos cambios y cambios. En un mundo así, solo las personas que tengan una estructura de carácter sólida y estabilidad emocional podrán enfrentar con éxito los cambios. Y por eso empecé hablándote de lo que no cambia. Si sos una persona inestable, con baja tolerancia a la frustración, como tanta gente hoy en día, que a la primera de cambio, cuando la cosa no me funcionó, bueno, ya está, cambio, hago zapping, tiro la toalla, que se frustra rápido, una persona sin hábitos sólidos, sin convicciones firmes, inmutables, intransigentes, alguien que vive haciendo zapping todo el tiempo, en todo, que cambia de trabajo y cambia de amigos y de pareja y de carrera y de iglesia y de espiritualidad y que cambia de peinado y que cambia de todo, si sos como un arbolito acá del microcentro, cambio. Chiste malísimo que se me ocurrió. Si sos un cambiador serial, una cambiadora serial, te urge cambiar. Suena paradójico, pero vos me entendés. Te urge entender que hay cosas en tu vida que no tienen que cambiar y que está excelente que las hagas con piloto automático, como levantarte todas las mañanas e ir a lavarte los dientes así cual zombie. Eso está fantástico, es un hábito sano, saludable. Por eso una cosa son las fórmulas y otra los hábitos estables y saludables. Y una cosa es el empecinamiento, porque ahora te voy a hablar de empecinamiento, pero hay que hacer esta distinción. Una cosa es el empecinamiento y otra la perseverancia. Hay un empecinamiento bueno, sano, santo, que no se llama empecinamiento, que se llama perseverancia. Pastor, ¿cómo me doy cuenta de si estoy empecinado o si estoy perseverando? ¿Cuál es la diferencia? Sencillo, dos diferencias. Primero, el empecinamiento nace de un capricho, se me cruzó por la cabeza y lo quiero y lo tengo que... Y la perseverancia nace de una convicción. Thomas Edison, para usar el ejemplo más famoso, estaba convencidísimo de que podía inventar la lamparita. Y esa convicción lo llevó a, dicen los historiadores, ¿no? 1000 intentos hasta que descubrió la fórmula o cómo hacer la lamparita. Y me imagino a los amigos de Thomas allá por el intento 700. Che, Thomas, cortala con esto de la lamparita, ¿no? Estás empecinado. Y Thomas Edison seguramente les debe haber respondido, no estoy empecinado, estoy perseverando en algo que estoy convencido que voy a lograrlo. Y ni que hablar cuando se trata de convicciones espirituales, de promesas que Dios te da y que no se cumplen mágicamente de la noche a la mañana y que, como dice Hebreos 6, tenés que heredar esas promesas a través de la fe y la paciencia. Sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Paciencia, perseverancia, dale. El empecinamiento nace de un capricho y la perseverancia de una convicción. Y la otra diferencia entre empecinamiento y perseverancia es que en el empecinamiento sos rígido con el objetivo, con lo que querés lograr, y rígido con los métodos también. Lo voy a lograr, pero solo como yo creo que lo voy a lograr. Esta es la fórmula, este es el método, y no hay otra forma que no sea la que yo quiero. Pero en la perseverancia sos rígido con el objetivo, sí firme en lo que querés, pero flexible en los métodos.
De nuevo, el ejemplo famoso, Thomas Edison exploró 1000 métodos, 1000 formas, cambió la fórmula 1000 veces hasta que dio ahí con la que iba. Por eso, por favor, ante cualquier cosa nueva que emprendas o intentes cambiar en tu vida, tenés que tener muy claro que lo más probable es que al principio fracases y que vuelvas a fracasar con el mejor de los éxitos una y otra vez. Los jóvenes de esta iglesia se acuerdan de un campamento, ahora que vienen los campamentos de jóvenes, en el cual mi primer mensaje, Gaby se acuerda, mi primer mensaje fue: tengo una palabra profética para darles. Vas a fracasar, ¿no? En ese tonito se los dije. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra profética? Vas a fracasar. Porque es así, si querés abrirte a algo nuevo, al principio tenés que saber lidiar con la frustración, con el fracaso. El último culto de bautismos que tuvimos acá, hermoso, ¿no? Nos acordábamos con Vale, muchos lo van a recordar también. El primer culto de bautismos que tuvimos acá, hace ya casi 10 años que inauguramos, veníamos de allá, el bautisterio, ya teníamos nuestra fórmula, nuestro método, pero acá dijimos, vamos a cambiar, ¿no? Pongamos una pelopincho, bueno. Fue nefasto, ¿se acuerdan? El primer bautizado que tuvimos acá, no sé si está hoy, fue Jorge Tieso. ¿Se acuerdan? Una escena que quedó en los anales de esta... Tenemos que recuperar ese video. Bajó la escalerita y ni bien metió el pie, ¡ah! Gritó, estaba hirviendo el agua. ¿Se acuerdan? Se nos fue la mano. Me acuerdo que después, mientras el pastor Carlos predicaba, estaba entrando mi papá con bolsas de rolito que fue a comprar a la IPF de la barra de hielo, parecía el hombre de la barra de hielo de Titanes en el Ring, bueno, para enfriar. Obviamente no anduvo ni el videíto, ni fue un desastre, pero bueno, que pagar el derecho de piso. Todo lo nuevo que emprenda va a ser así. Y por eso, ojo, es esa baja tolerancia a la frustración. Uno lo ve no solo en jóvenes, en grandulones también. Me bochó mi profesor en la primera materia de la universidad. No es la carrera que Dios tiene para mí. No, ponete las pilas y anda a estudiar y aprobala. Punto. Y cuando se trata de crear un hábito nuevo, como te decía el otro día, esta temporada de arranque de año es un tiempo propicio para crear nuevos hábitos para tu vida que te funcionan. No esas proposiciones ilusas, bueno, este año me pongo las pilas, voy a bajar 30 kilos. No, sé realista. Pero hábitos nuevos, saludables. Tenés que ser doblemente intencional y perseverante, ¿no? Pastor, estuve orando por mis 5 amigos y no me funcionó. Bueno, seguí orando hasta que te funcione. Pablo te diría, no te canses de hacer el bien porque a su tiempo vas a cosechar si no te das por vencido. Eso no es empecinamiento, eso es perseverancia en un hábito fundamental que todos los cristianos alrededor del planeta tenemos que adoptar. ¿Para qué? Para que la tierra sea llena de conocimiento de la gloria del Señor y que el evangelismo mundial no dependa de 1, 2 o 3 mega evangelistas ungidos, sino del cuerpo de Cristo, en tu ámbito de trabajo, en tu barrio, en tu familia, es lo normal, lo natural. Ahora tenemos que hacer el clic de paradigma, ver el tema desde otra perspectiva y decir, no, yo soy tan responsable de compartir el evangelio como Carlos Anacondia o el pastor o quien sea. Por eso, por favor, jamás sigas criterios, escucha esto que es fundamental, jamás sigas criterios resultadistas o de conveniencia inmediata a la hora de tomar decisiones. Ese pragmatismo irreflexivo tan característico de nuestra cultura de la inmediatez, donde todo tiene que ser rápido ya y fácil, que hace que el fin justifique los medios. Con tal de que me funcione y rápido, lo hago. Y si no me funciona y rápido, lo descarto. No. Mira, si querés cumplir tu sueño de viajar a Europa y sacarte una selfie en la Torre Eiffel, quizás lo que mejor te funcione, lo más rápido sea que vayas y asaltes un banco. ¿Sí o no? Un pragmático radical te diría, y asaltá nomás, ¿cuál es el problema? Mientras no te agarren. Va a ser mucho más rápido eso que tener que ahorrar durante varios años. Ahora, yo sé que vos jamás asaltarías un banco, o no sé, no pongo las manos en el fuego por nadie, pero quizás sí vayas al banco a pedir un préstamo y te endeudes hasta la médula por que te resulte rápido y como sea.
Por eso Dios no te llamó a hacer lo que te funciona o te conviene, sino que te llamó a hacer lo correcto. Y si querés seguir un criterio de conveniencia para que la vida te funcione, seguí el del Salmo 93:5, que dice así: la santidad conviene a tu casa. Eso es lo que te conviene. Eso. Y lo que a la corta o a la larga te va a funcionar. José, por hacer lo correcto, terminó ¿dónde? En una cárcel, preso, al principio. Pero después terminó siendo el número 2 en Egipto. Jesús, por hacer lo correcto, terminó ¿dónde? Peor que José. Clavado, crucificado, al principio. Pero después fue glorificado hasta lo sumo. Por eso esto, ¿no? Y lo que te prediqué el domingo pasado, los principios inmutables, eternos de la palabra de Dios que tienen que ser el fundamento de tu vida. Por eso, repaso, estas son las 3 razones por las cuales sí tenés que seguir haciendo lo mismo de siempre, sientas que te funciona o que no te funciona, sientas que che, por hacer lo correcto terminé preso o crucificado. No importa, vos hacés lo correcto, ¿no? Dios te llamó a hacer lo correcto, no lo que funciona. Segundo, porque la persistencia es la gran llave para obtener los resultados importantes de la vida. Y tercero, porque lo que no cambia es tu plataforma de estabilidad emocional en un mundo cada vez más cambiante. Y después voy a volver a esta idea que es clave, ¿no? Y te decía el domingo pasado que ante lo que no cambia podés adoptar 2 perspectivas, ¿no? Podés ver el no cambio desde la perspectiva de la amargura, como estaba el pueblo de Israel haciendo berrinche, o desde la perspectiva de la confianza. Sé que si no me canso de hacer el bien, a su tiempo voy a cosechar, si no me doy por vencido. Bueno, confiar en eso. Y ante lo que sí cambia, también podés adoptar 2 perspectivas. Podés ver los cambios desde la perspectiva de la amenaza o desde la perspectiva de la oportunidad. ¿Y qué es lo que sentimos amenazado frente al cambio y por lo cual tenemos esa reticencia natural, emocional a cambiar? Y como los israelitas muchas veces preferimos seguir haciendo lo mismo de siempre, aunque no nos funcione antes que cambiar. Y acá es donde entran ahora sí las 3 razones por las que no tenés que seguir haciendo lo mismo de siempre y tenés que cambiar. Primera razón, porque sentimos amenazada nuestra seguridad. Eso es lo primero que vemos amenazado cuando vemos el cambio desde esa perspectiva, la seguridad. ¿Sabés? Nos encantan las fórmulas porque nos brindan una sensación de seguridad y control. Si hago las cosas indicadas en el orden indicado y si sigo el protocolo al pie de la letra y digo abracadabra, pata de cabra, entonces ¡pum! Todo me va a funcionar como yo creo que tiene que funcionar o como deseo, como quiero que funcione. Así pensaban los israelitas en tiempos de Isaías. Y no es que estuvieran haciendo cosas malas, todo lo contrario. Lo que te decía, ayunaban, oraban, se arrodillaban, buscaban a Dios, Señor, queremos conocerte más. Todas cosas buenas, pero las hacían desde la perspectiva incorrecta, para controlar ellos a Dios en vez de para que Dios los controlara a ellos. Por eso escuchá esto que es clave, aún los principios eternos e inmutables de la palabra de Dios, si no los aplicás bajo la perspectiva de una relación personal con el Espíritu Santo, vas a terminar convirtiendo esos principios en simples fórmulas religiosas. Y vas a encontrarte queriendo cambiar un montón de conductas en tu vida sin haber cambiado primero lo más importante, que es tu relación personal con Dios, a través del Espíritu Santo. Y quiero notificarte que Él, el Espíritu Santo, es el único capaz de transformarte por completo y de verdad, de mudarte en otro hombre, en otra mujer, como lo hizo con Saúl. ¿Te acordás que dice que fue lleno del Espíritu y fue mudado? Ese sí que tuvo un gran cambio, ¿no? Fue mudado en otro hombre. Lo que quiero decirte es que la vida de fe es la antifórmula, es Dios diciéndote, bienvenido a la aventura arriesgada de caminar conmigo. En esta aventura no hay zonas seguras, solo hay zonas de dependencia absoluta de mí, muchísimas zonas de promesas, diría Gustavo Cerati. Esa es la fe, aprender a vivir en esa zona incierta, insegura,
de promesas. El justo por la fe vivirá, no por fórmulas. Cuando Dios llamó a Abraham a seguirlo, no le entregó una lista de fórmulas y garantías de éxito. Solo le dijo, seguime a Abraham, vamos, hacé la valija y vamos. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Eso sí que requirió un gran cambio en Abraham. No de conducta tengo que cambiar, un cambio de perspectiva existencial. Dios, Yahvé, Elohim, deidad o como te llames, porque Abraham no tenía ni idea quién era el que lo estaba llamando, era una voz. Él era un adorador de los diosesitos ahí paganos en Ur de los caldeos. Vos que me estás llamando, renuncio a mi afán de control, a mi sentido de seguridad y simplemente me abandono por completo en tus manos. Y dice que Abraham, el padre de la fe, salió nomás, sin fórmulas, sin garantías, sin nada, solo con una promesa: voy a hacer de vos una gran nación. Vamos, vamos. El ejemplo bíblico contrario al de Abraham es el del pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel en el desierto? Dios los saca también de su lugar conocido, que era Egipto, donde eran esclavos, y quería guiarlos en un proceso de cambio de metanoia, de cambio de mentalidad, hasta la tierra prometida. Pero ¿qué hicieron ellos? Tercos ahí en el desierto, se empecinaron y querían volver a su zona de seguridad, a Egipto, por más que ahí eran esclavos. No, volvamos. El lema de los israelitas ahí en el desierto era: más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Allá por lo menos comíamos cebollas y pepinos. Y su planteo era, fíjate qué locura, preferimos la esclavitud de seguir haciendo lo mismo de siempre antes que enfrentar la incertidumbre que genera el cambio. Fíjate hasta qué punto puede llegar nuestra locura de esto, ¿no? Sigo haciendo lo mismo aunque no me funcione, aunque sé que va a ser doloroso y volver a la esclavitud, no importa. Se ve amenazada mi zona de seguridad, mi sentido de control, y prefiero lo otro. Y en el caso de Israel en el desierto fue una mezcla de dos cosas: de temor por un lado y también de pereza. Completo la frase: a veces preferimos la esclavitud de seguir haciendo lo mismo de siempre antes que asumir el esfuerzo que requiere el cambio. Y también es una locura, pero nos pasa. Muchas veces no cambiamos por pereza nomás, porque nos da fiaca tener que cambiar, ¿sí o no? Sobre todo si ya tenemos cierta edad y ciertas cosas que, bueno, no nos funcionan, pero bueno, no, lo que requiere cambiar y ser plástico y adaptable. Somos conscientes del esfuerzo que requiere cambiar. Y termina ganándonos la entropía, eso de lo cual nos hablaba la otra vez el pastor Satirio dos Santos, ¿no? Ese piloto automático donde, bueno, sigo como estoy, ya no intervengo de forma consciente, intencional, proactiva, con esfuerzo, no chequeo mis hábitos, simplemente sigo, ¿no? Me abandono, en este caso no en las manos de Dios, sino me abandono en las manos de la entropía. Sí, en criollo diríamos, hago la plancha, ¿no? Por eso antes de empezar tu viaje del 2026, porque por ahí, bueno, arrancamos el 2026 y piloto automático, vamos, un año más. Antes de empezar tu viaje del 2026, vos tenés que decidir si vas a ser un viajero o una viajera al estilo Israel en el desierto o un viajero o viajera al estilo Abraham. ¿Cuántos quieren ser como Abraham? A ver. Te advierto que si querés ser como Abraham, prepárate porque Dios te va a dar poca data, pocos detalles acerca del viaje. Señor, ¿qué tenés preparado para mí en este 2026? Tengo mucha expectativa y lo que tengo preparado para vos es que vas a ser un símbolo y una fuente de bendición. Punto, ¿no? Ahí está. No, pero sé más detallista, Señor, tirame más. ¿Qué va a ser de mí, de mi familia, lo que viene en enero, en febrero, en septiembre, en el último bimestre del 20? Y lo que viene es que vas a ser un símbolo y una fuente de bendición. Punto. Queremos todo, ¿no? Esa zona segura de control. Dios no te va a dar muchos detalles en este año, en cualquier año de tu vida. ¿Por qué? Porque le gusta escatimarte información, no, porque a Él lo que más le interesa es que crezca tu confianza en Él, no en fórmulas, o en palabras proféticas, o en lo que sea.
Y a mayor confianza es proporcional, ¿no? Menor necesidad de detalles. ¿Te diste cuenta? Funciona en todas las relaciones. Cuando de verdad son relaciones y no transacciones, como era en el caso de los israelitas con Dios en aquel momento. Mi esposa, vale, cuando va al supermercado, a ver, decime todo lo que vas a comprar y cuánto gastaste, todos los detalles. No, andá. 26 años de casado, ya sé más o menos qué va a comprar, cuánto. Confío viceversa cuando yo, en casa el que va más al súper soy yo, no, tengo que decir. Y agradezco que Vale no está ahí controlándome. A mayor confianza, menor necesidad de detalles. Así que al empezar este viaje del 2026, Dios simplemente te dice, lo recuerdo una vez más, yo hago de vos un símbolo y una fuente de bendición. A ver, señalá con un dedo a alguna de las dos pantallas y decirle al que tenés al lado, agárrate de eso y dale. La frase, agárrate de eso y dale, caminá. Ya está, es lo único que necesitas, es eso. Agárrate de eso. No necesitas más detalles. Y por lo pronto, para empezar, empezá a verte desde la perspectiva del cielo, empezá a verte como símbolo. Pastor, yo un símbolo, si usted me conoce, sí, es lo que Dios dice, créelo. Un símbolo y una fuente de bendición. Vete desde ahí, desde esa perspectiva. El justo por la fe vivirá no por instrucciones hiperdetallistas. La segunda razón por la que sentimos el cambio como una amenaza, no, la primera es porque se ve amenazada nuestra seguridad, no ese afán de control. Y por eso preferimos seguir haciendo lo mismo de siempre, aunque no me funcione. La segunda es porque sentimos amenazada nuestra identidad. Y acá ya estamos en un nivel más profundo, ¿no? Por eso quiero detenerme un ratito acá. No solo nuestra seguridad se ve amenazada frente al cambio, en muchos casos también nuestra identidad. Por eso, ojo cuando cosas que no son fundamentales a tu identidad pasan a serlo, cosas que no son esenciales, que no son la esencia de lo que sos, que no es tu identidad, pero nosotros las ponemos como fundamento ahí identitario en nuestra vida. Pueden ser tradiciones, por ejemplo, esto es muy típico. Ahora que estamos en época de vacaciones, por ahí le preguntás a alguien, che, ¿a dónde te vas de vacaciones? ¿O te vas a algún lado? Sí, me voy a Mar del Plata. Uy, ¿te gusta Mar del...? No, detesto Mar del Plata, ¿no? Está lleno de gente y encima soy alérgico a la arena, ¿no? Al mar, a la sal marina. Pero ¿te funciona ir a Mar del Plata? ¿Volvés descansado? No, vuelvo destruido, hecho bolsa. Pues, la pregunta del mensaje de hoy. ¿Y si mejor cambiás? ¿Por qué seguís yendo a Mar del Plata? No, es que es la tradición familiar ir a Mar del Plata. Y si llego a ir a algún otro lugar, traicionaría al abuelo Jorge, que se va a enojar desde el cielo, el abuelo. Tradiciones. Y a veces tenemos un apego tan grande a las tradiciones que nos pasa esto, preferimos seguir, perpetuar la fórmula vacacional improductiva que no nos funciona antes que cambiar, o la fórmula eclesial improductiva que ya no nos funciona y la perpetuamos en vez de cambiar. Ahora que hablé del bautisterio, me acuerdo cuando nos mudamos también a este lugar hace 10 años que decidimos dejar de usar el púlpito de madera de Pablo Besón, que ahora está en el seminario, lo tuvimos acá en el museo. También era, no, ¿cómo vamos a dejar de usar? La unción está en el púlpito, en esa madera que está impregnada de la unción de Canclini. O la fórmula laboral improductiva o la fórmula que sea. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa resistencia? Porque sentimos amenazada muchas veces nuestra identidad, pero el problema de fondo es que pusimos como fundamento de nuestra identidad algo que no debería serlo. Y aclaro que la tradición es muy importante. Genera cohesión social, identidad, pertenencia, arraigo cultural. Pero por favor, nunca la pongas como el primer fundamento de tu identidad. Si no, lo bueno, algo que es bueno, la tradición, se te va a terminar transformando en algo malo.
y vas a ser esclavo de tradicionalismos obsoletos con olor a naftalina que ya no funcionan, pero no, hay que hacerlo porque es la fórmula, ¿no? Y cualquier cambio lo vas a sentir como una amenaza, ¿no? Chequeá las tradiciones, ¿no? Como iglesia todo el tiempo, ante los cambios culturales, las nuevas generaciones. Tenemos que chequear qué cosa es principio bíblico, eterno, que no cambia, y qué cosa es tradición. Porque Jesús enseñó que a veces las tradiciones tienen más validez que la misma palabra de Dios. ¿Se acuerdan eso? Cuando ustedes invalidan la palabra de Dios por causa de sus tradiciones, porque le dieron una autoridad canónica, ¿no? Cuando no debería tenerla. Quizás lo que pusiste como fundamento de tu identidad sean mandatos, y acá también estamos yendo cada vez más profundo, ¿no? Ideas aparentemente indiscutibles que la vida o la sociedad o tus padres, generalmente son los padres, o personas significativas de autoridad te metieron en lo más profundo de tu cabecita desde que eras chiquito, y ya está, esto es así, y no se discute, y ya es parte de tu identidad. Y te funcionan como fórmulas que ni siquiera te detenés a cuestionar, con piloto automático. Ojo con los hombres que son todos peligrosos. Ojo, nena. Lo que te decía tu mamá desde que eras chiquita, desde su propia herida emocional. Y vos fuiste absorbiendo ese mandato. Ese es un típico ejemplo de mandato, ¿no? En este caso un mandato materno. Mientras crecías, y claro, pasó a formar parte de tu identidad. Y ahora te autopercibís y te autodefinís como una mujer a la defensiva, ¿no? Una guerrera, pero no buena, no en el buen sentido, sino en el malo, ¿no? Y siempre con la guardia en alto. Y te das cuenta de que no te funciona vivir así. Lo padecés, lo sufrís, no te gusta. Pero el solo pensar en la posibilidad de abrirte a una relación afectiva seria y estable con un hombre, ya lo sentís como una amenaza y preferís seguir como siempre, ¿no? Más vale sola que mal acompañada, ¿no? Otro mandato que ta. Y ojo cuando empieza a formar parte de nuestra identidad, ¿no? ¿Qué pasó? Sin darte cuenta pusiste como fundamento de tu identidad algo que no debería serlo, en este caso, un mandato. Pueden ser también conductas compulsivas, te hablé de esto el domingo también, vicios, adicciones, defectos de tu carácter, que ya lo sentís parte de tu identidad y entonces decís, bueno, ¿qué se le va a hacer? Soy así, es lo que hay, ¿no? Ya está. ¡No! Como te decía el domingo, es fundamental que dejes de verte desde la perspectiva del autodesprecio, de verte como un pecador, una pecadora, que no logro superar mis compulsiones y ¿qué pasa? Y será este el año del gran cambio. Que dejes de verte así, te veas como el Padre te ve desde la perspectiva del cielo. Dejá de decir soy un adicto y empezá a decir soy un santo que está luchando con esta adicción y que pronto va a vencer esta adicción. Definite así, diga el débil, fuerte, soy. No es cuestión de autosugestión, es una cuestión de cambio de narrativa identitaria. Creo que una vez les conté de cuando el Espíritu Santo me corrigió una oración. Yo oraba mucho, Señor, dame paciencia, ¿no? Haceme más paciente porque reconozco que es un área en la cual Dios tiene que seguir trabajando en mí, ¿no? La paciencia. Y oraba, Señor, dame paciencia. Y un día el Espíritu Santo me sopapeó con cariño y me dijo, dejá de orar así, Sebastián. Dejá de orar. Si me tenés a mí, si tenés al Espíritu Santo, ya tenés todo lo que necesitas, toda la paciencia del universo. ¿Por qué? Porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Así que ya está. No ores, dame paciencia. Me dijo, orá así. Señor, que la ansiedad no nuble mi sabiduría. Wow. Y al principio dije, bueno, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pero después entendí, no era un tema de perspectiva y de narrativa. Al orar, Señor, dame paciencia, me estaba definiendo como alguien impaciente, que por ahí nunca va a cambiar, pero al orar, Señor, que la ansiedad no nuble mi sabiduría, me estaba definiendo como alguien sabio, lleno del Espíritu Santo, que eventualmente es invadido por un impulso de ansiedad. Es distinto, ¿no?
Por eso, ojo cómo te definís, ¿no? La perspectiva está ligada a la narrativa, decíamos el domingo. Por eso, vos no sos tus compulsiones, vos no sos tus debilidades, vos no sos tus carencias. Vos sos lo que desde la eternidad el Padre Celestial dijo que sos: un hijo, una hija amada, bendita, elegida, destinada a ser símbolo y fuente de bendición. Eso es lo que sos y lo que nunca va a cambiar, lo que ningún pecado, por aberrante que sea, va a cambiar. ¡Está! ¡Pum! A eso ponele la firma. Casi rompo el púlpito. Que vuelva el de Besón, que era más firme que... Eso es lo... Y por eso afirmate en lo que no cambia para poder encarar lo que sí cambia. O pueden ser, ¿no? Hablando de esto, ocupaciones, profesiones, títulos, éxitos, que también por ahí sin darte cuenta pusiste como fundamentos identitarios en tu vida. ¿Cuánta gente cuando se presenta delante de un desconocido? Hola, yo soy Ricardo, abogado. Yo soy Susanita, arquitecta, o no sé, pastor en el ámbito religioso, apóstol, mega profeta. Mi papá dice que hoy en día para ser apóstol lo único que necesitas es un imprentero que te imprima una tarjetita que diga fulanito apóstol. Y se presentan y te dan la tarjetita, o sea... Ahora, si tu identidad está definida por lo que haces, número uno, como siempre enseña el pastor Carlos, vas a ser un adicto eterno a la aprobación de los demás, a la droga constante de que te halaguen y te aplaudan. Número uno eso. Y número dos, te va a costar horrores muchísimo surfear las olas de cambio en este mundo cada vez más cambiante. Porque quizás te toque reinventarte laboralmente. Y vamos a hablar de eso, el pastor Daniel... ¿Cómo me reinvento, ¿no? En esto de los cambios en el mercado laboral? Y quizás tenga que tirar a la basura tu tarjetita de abogado, arquitecta y dedicarte a otra cosa. Ahora, si tu identidad está apegada con Poxipol y la gotita y 20.000 pegamentos, tu identidad adherida, pegada a lo que haces, a tu oficio, profesión o éxitos laborales, te va a costar muchísimo adaptarte. Y vas a preferir esto, seguir haciendo lo mismo de siempre, porque bueno, por lo menos la fórmula que conozco y lo que valida mi autoestima. Y bueno, no me funciona, pero que me coman los piojos, no importa. Sigo con la mía. Cuando por ahí Dios te está cambiando, no tu identidad, tu ocupación, lo que haces, te da otras fuentes, otras alternativas para no solo ganar el sustento como lo ganabas ahora, sino más todavía, y algo mejor. Por eso más que nunca tenés que afirmar tu identidad en Cristo como el único y suficiente fundamento de tu identidad. Sabés, los cristianos tenemos que ser las personas más plásticas y adaptables de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad inmutable, que es Cristo. Nosotros no dependemos de fórmulas, ni de tradiciones, ni de mandatos, ni de limitaciones, ni de títulos, ni de tarjetitas, ni de ninguna baratija de este mundo. Dependemos de Cristo y solo de Cristo, del que nos hace símbolo y fuente de bendición en medio de escenarios cambiantes. Y mirá, si el apóstol Pablo podía decir esto, ¿no? Pablo sí que era un tipo plástico, adaptable, decía: a todos me echo de todo, me adapto a cualquier persona y circunstancia, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sé vivir en abundancia, en escasez, me adapto a lo que sea y estoy preparado para que sea lo que sea, que venga lo que venga. Si podía decir eso era porque primero había dicho: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el único y suficiente fundamento de mi identidad. Cuando tenés ese fundamento, como Pablo, ¿no? Que venga lo que venga, no está en juego mi identidad, nunca se va a ver amenazada por nada, por nadie. Y eso nos lleva a la tercera razón, con la cual quiero terminar, por la que sentimos el cambio como una amenaza, ¿no? La primera, vemos amenazada nuestra seguridad. Segundo, vemos muchas veces amenazada nuestra identidad, porque pusimos como fundamento de nuestra identidad cosas que no deberían serlo. Y la tercera razón, y acá sí vamos bien profundo,
porque sentimos amenazado, ¿qué cosa? Nuestro ego. Ese es nuestro gran problema, en definitiva. ¿Por qué cambiar es lo que más nos cuesta en la vida? No sé si a vos te pasa, pero a mí lo que más me cuesta es cambiar. ¿Por qué? Sencillo, porque cambiar implica admitir que algo estoy haciendo mal. Así de simple. Y el título de este mensaje, como te decía, es una pregunta que a priori suena muy simple. Che, ¿y si mejor cambio? Pero sabes, a veces para llegar a esa conclusión tan simple, tan obvia, la palabra de Dios tiene que atravesar las densas capas de nuestro ego. Capas de mecanismos de autodefensa, de argumentos, de arrogancias, de fórmulas automatizadas, de temores, de mandatos, de tradiciones, etcétera, etcétera. Y capas y capas y capas, ¿no? Así de gordas de nuestro ego grasoso. Pero dice Hebreos 4:12, dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra, decí conmigo, ay. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Esa es la única espada que logra penetrar las capas gruesas, gordas de nuestro ego, la palabra de Dios. Por eso quiero terminar dándole un empujoncito más a la espada de esta mañana, la palabra de Dios para nosotros hoy. Isaías 58:5. Mirá lo que dice. Dice, ustedes, volvemos ahí al texto, se humillan, ahora subrayo esas otras 2 palabras, ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Fíjate, los israelitas pensaban que eran humildes porque practicaban un montón de disciplinas espirituales. Creía que ahí estaba la humildad, que eso los hacía humildes. El texto sigue diciendo, inclinan su cabeza, me reverencian. Y como te decía el domingo, tenían totalmente disociada su relación vertical con Dios de la relación horizontal entre ellos, con sus prójimos. Y mientras decían, Señor, queremos conocerte más y acá estamos ayunando, buscándote, explotaban a sus trabajadores, veían a sus prójimos como cosas, como productos, como máquinas para usar, tenían una mirada utilitarista de los demás, de las relaciones humanas, los cosificaban, se llevaban a las patadas entre los parientes, les importaban poco y nada a los pobres y las personas en necesidad, y su planteo era, ¿cuál es el problema? Nosotros amamos a Dios y queremos conocerlo y queremos estar bien con Él y que Él nos bendiga. Totalmente disociada, desconectada, una dimensión con la otra. Por eso, mira, mi propuesta de cambio de perspectiva en esta mañana, la propuesta que quiero hacerte para aterrizar todo esto a cosas prácticas para terminar, es la siguiente, que creo que en definitiva también es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en aquel entonces, que la humildad sea tu principal disciplina espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dijiste amén porque todavía no escuchaste lo que significa que la humildad sea. A ver si decís amén a esto. Cosas prácticas, vamos, porque de nuevo, no tiene que ver tanto con con Dios, sino entre nosotros. Primero, dale permiso a ciertas personas, algunas personas cercanas a vos, para que te corrijan. ¿Hay algún amén a esto? Más tibio que el anterior. ¿Cómo nos cuesta esto, no? Personas que tengan una perspectiva diferente a la tuya, que vean la realidad, las cosas desde otro ángulo y sin que sientas ese otro ángulo del prójimo como una amenaza. Como dice Edward de Bono, personas que piensen desde otros sombreros. Pero darles ese permiso no, bueno, así me ayudás a ver la realidad desde una perspectiva 360. No, darles permiso para que te corrijan. No para que te amplíen el criterio. No, que te canten la justa. Te ayuden a cambiar, para que iluminen tus puntos ciegos. No, Señor, dame más sabiduría, más revelación. Te di a tu esposa
Te di a tu hermano, te di a tu líder, te di a tus pastores, te di la iglesia. Para que te digan lo que no querés escuchar, pero qué es lo que necesitas escuchar. Conseguiste a alguien y simplemente decirle, te habilito, ¿no? Y aún habilitarlo para que a veces te sacuda, ¿no? Sea duro, como hierro con hierro ahí se rozan y se sacan filo, dice Proverbios, un amigo. No cualquiera, ¿no? Alguien íntimo. Y si tenés que sacudirme, sacudime. No sé si pensaste esto. ¿Por qué Dios le pidió a Isaías que toda esta palabra profética la diera a los gritos? ¿Te acordás del domingo pasado? Lo primero que le dice es, tenés que ser como una trompeta, tenés que gritar fuerte, Isaías. ¿Por qué? Porque a veces para reaccionar necesitamos un sacudón, ¿sí o no? A veces estamos tan empecinados y tan cegados que necesitamos. Por favor, padres, jamás le griten a sus hijos, sí, háblenles con autoridad. No estoy hablando de eso. Pero ahora del lado del que necesita ser corregido, a veces un buen amigo, no me grites, pero séme honesto. No me adules, no me tires verdura, decime lo que necesito escuchar. No me gusta, pero lo necesito. Y a veces necesitamos tenés razón, mejor. Si se lo llegás a decir a tu esposa, ya estás en categoría Jesús ahí. Mi amor, tus reclamos ya nunca más los voy a sentir como una amenaza a mi ego. La matás de un infarto a tu esposa, si le decís eso. La matás. Y lo más probable es que te mueras vos también, porque ya vas a estar casi a la altura de Cristo ya. Una frase maravillosa, ¿no? Tercero, toma nota de lo que no te funciona. ¿Cómo nos cuesta ser sanamente autocríticos, no? Hay una autocrítica nociva, tóxica, la culpa, ¿no? Lo que te decía antes, soy un pecador. Pero hay una autocrítica desde un corazón sano, desde una identidad sana. Che, esto no hace a mi identidad y necesito cambiarlo. Y esta época de arranque de año es ideal para esto, hacer un inventario, che. Esto no me funciona, lo tengo que dejar de hacer, esta dinámica ya no va. Los gurúes del desarrollo personal dicen que al empezar un nuevo año tenemos que chequear una cosa que no tengo que seguir haciendo, una cosa que tengo que seguir haciendo y mejor y con persistencia y con más excelencia, y una cosa que tengo que emprender, nueva, una novedad, un nuevo hábito. Esas tres cosas. Creo que una vez el pastor Daniel predicó de esto, ¿no? Bueno, empezar por lo primero, ¿no? Que ya no está bien que siga haciendo. En esta nueva etapa, en mi vida, en el ciclo vital, en la dinámica familiar, matrimonial, esto ya, aún en lo laboral, toma nota de lo que no te funciona, sino, de nuevo, la entropía nos lleva a, seguimos igual que siempre. Cuarto, no leas la Biblia como si fueran las galletitas de la fortuna, sino como lo que es, la espada que penetra tu ego, ¿no? Que renueva tu entendimiento, diría Pablo, la base de todo cambio, Romanos 2. Así, ¿no? Porque a veces, sí, amén, Dios hace de mí símbolo y fuente de bendición y creemos que es, en vez de tener la estampita del gauchito Gil, tenemos la estampita del pastor Carlos Braida predicando la palabra profética. No, la Biblia no es esa palabra que te tiene que, cuando la lees. Y si hay un hábito, te hablé de crear nuevos hábitos que tenés que crear, si no lo tenés, leer la palabra de Dios cada día. Eso es lo que te cambia y lo que te arraiga en tu verdadero fundamento identitario, Cristo, la verdad, los principios eternos de la palabra. Pero es clave que la leas así. Señor, acá penetra entre el alma y el espíritu, mete la espada. Y sobre todo, termino estas últimas dos cosas del hábito, de la disciplina, de la humildad. Y estas son las dos cosas más humildes que podés hacer en la vida. Número uno, habiendo dicho todo esto, reconoce que por mucho que te esfuerces y te esfuerces y te esfuerces y te recontra esfuerces, no podés cambiar nada por tus propios esfuerzos.
Queremos vencer el ego con más ego y es como querer apagar un incendio tirándole nafta. Imposible. Por eso transformá tu altar de adoración a tu fuerza de voluntad por un altar de verdadera adoración a Dios. Ese era otro de los problemas de los israelitas en aquel momento. Más que adorar a Dios, estaban adorando su propia fuerza de voluntad, nuestras disciplinas rigurosas, lo que hacemos. Y lo que te cambia es caminar en la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que te cambia, caminar en la presencia que es capaz de mudarte en otro hombre, en otra mujer. Decirle al Espíritu Santo simplemente, me rindo. Ya probé todas las fórmulas, pero nunca probé la de rendirme. Quizás lo que más te urge cambiar sea tu afán de querer cambiar. Suena paradójico, pero me rindo a la antifórmula. Tírate ahí. A veces, para cambiar la perspectiva, también tiene que cambiar nuestra postura física, ¿no? Tírate así, ¿no? Yo me rindo a ti. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Me paro antes de que sigan haciéndome bullying ahí. Pero ¿no te preguntaste por qué a veces cuando el Espíritu Santo nos llena, nos tira así de boca abajo como estaba yo recién? Y bueno, no sé por qué, pero quizás sea porque ahí de una vez por todas el Espíritu nos dice, por más que no es con ejército, con fuerza, con voluntarismo humano, es a través del Espíritu, es a través. Y rendite, ¿no? Te voy a hablar en el próximo mensaje cuando me toque. Ahí sí, el tercer punto de Isaías 58 termina que sea delicia su día de descanso, ¿no? Porque el descanso en Dios, aún eso, ¿no? Estar ahí tirado es tan importante. A veces estamos tan saturados por nuestra rosca, por la vorágine, que necesitamos un espacio, un tiempo para cambiar la perspectiva. Y número 2, me está sonando una alarma acá. Es Vale que está allá. Bueno, es la alarma divina de que tengo que terminar. Termino. Esto sí es lo más humilde de la disciplina de la humildad que podés practicar. Es esto, mira, simplemente créele a Dios. A lo Abraham, me agarro de eso y le doy. Y punto. Cree lo que Dios te dice. Yo hago de vos un símbolo y una fuente de bendición. Y para vos los cambios nunca van a ser una amenaza. Vos estás en Cristo, estás bien, estás lleno, tenés todo, tenés el Espíritu. Nunca van a ser una amenaza. Siempre van a ser oportunidades para seguir creciendo en todo hasta la plena estatura de Cristo. Amén. Ponete de pie. Quiero que oremos y adoremos también en esta mañana. Esta canción, Espacio te haré, me la adopté, la puse como mi lema para el 2026, por lo menos para el arranque, la cantamos el 1 de enero acá. Así que ahí donde estás, simplemente levantá tus manos al cielo, rendite una vez más al gobierno, a la guía, a la dirección del Espíritu Santo en esta mañana, en este altar en el cual vinimos a entregarnos, a aprender, a crecer, a seguir cambiando. Levantá ahí tus manos, levantalas. Cambia tu perspectiva ahora. El Señor primero, el sol de justicia. Cuando Él está en su lugar, todo lo demás se ubica, todo. Cualquier temor se disipa, los temores a los cambios, las inseguridades, todo. Todo cobra significado. Ahí, desde lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo, ahí podemos ver nuestro futuro, como Dios lo ve. Volvemos a creer las promesas del Señor. Penetran aún más en nuestro corazón su palabra, la espada que penetra, que nos sana, que nos transforma, que corta los mandatos, las maldiciones,
las mentiras del diablo, las tradiciones obsoletas, la renuencia al cambio. Ven, Señor, ven, 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 Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos y decile: ven, haz lo que quieras. Te hacemos espacio en esta mañana, en este 2026. Oh, te hacemos espacio, nos rendimos a tu verdad, a tu palabra, la volvemos a creer y a declarar que haces de nosotros símbolo y fuente de bendición. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Decile: te hago espacio en esta mañana, haz lo que quieras conmigo. Sí, cantalo, decilo. Espacio te haré. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Vamos, espacio te haré. Espacio te haré. Oh, más y más. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré. Haz lo que quieras, como quieras. Haz lo que quieras conmigo. Con nosotros, a través de nosotros, Señor. Decilo otra vez: espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Padre, en esta mañana bendigo la vida de mi hermano, la vida de mi hermana. En primer lugar, bendigo su perseverancia en aquellas cosas que sí tienen que seguir haciendo, aunque muchas veces sientan que no le funcionan, que no son automáticas. El Señor te dice: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar. Si no te das por vencido, si no te das por vencida, ahora renueva la fuerza, Señor. Oh, ahora, la perseverancia, ese empecinamiento bueno, santo, necesario. Oh, esos hábitos en los cuales a veces sentimos que no logramos tener éxito, aún en la disciplina espiritual. Cambia tu perspectiva. No es hacer el devocional para satisfacer mi conciencia religiosa, no es caminar con el Espíritu Santo, es estar con Él, es disfrutar de Él, es que el Señor sea tu delicia, que el día de descanso, de reposo sea tu delicia, y eso te renueve, te cambie la mentalidad, la perspectiva, te cambie todo. Disfrútalo ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que Dios te afirma tus pies en lo estable, en lo que no cambia, en lo eterno, en lo inmutable, en su palabra, en sus principios. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Decirle: Jesús, sé mi Rey, mandá en mi vida en todo. Afirmame en este mundo tan cambiante. Quiero tener una identidad indeleble, estable, firme. Ya no vivo yo, mas vive Cristo, 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 Cristo en mí. Él es mi identidad. Oh, Él es mi identidad. Y a partir de esa seguridad puedo enfrentar sin temor cualquier cambio. Por eso quiero que oremos. Si nunca le dijiste a Jesús: Jesús, viví en mí, muero a mi ego, muero a mi yo, y sé vos mi Señor, mi Rey, mi dueño en todo. Ora conmigo esta mañana, haz esta oración ahí con tus ojos cerrados. Decirle: Jesús, vení a mi vida en esta mañana, te reconozco mi Rey, mi Señor, mi dueño. Hoy dejo de pretender que seas vos el genio de la lámpara al servicio de mi vida, de mis necesidades, y me rindo yo a vos, te rindo mi vida. Sé el primero, sé el que manda, te entrego el control, Señor. Oh, empezá a cambiarme, empezá a cambiarme. Hay cosas que me cuestan, hay cosas con las cuales estoy luchando, pero hoy creo, Señor, que con vos al control, con vos al volante, no hay imposible que no pueda resolverse, no hay nada que no pueda ser transformado en mi vida. Vení a reinar, me rindo, me entrego a vos, Jesús. Te declaro mi Rey, mi Señor, me arrepiento de mis pecados, cambio de forma radical mi perspectiva.
Ya no más vos al servicio mío, sino yo, tu siervo, yo tu discípulo, tu discípula, vos mi Señor, mi dueño. Te reconozco como tal, Jesús, y te entrego mi vida en esta mañana. Seguí orando si en esta mañana estás haciendo esta oración, si le estás entregando por completo tu vida a Jesús. Levanta una mano bien en alto que quiero bendecirte desde acá. Queremos orar como iglesia por vos. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Ya. Arriba también. Dios te bendiga. Ahí también. Ahí Dios te bendiga. Acá. Dios los bendiga mucho. Bueno. Oh sí, Señor. Oramos por ellos. ¿Hay algún hermano que se acerque rápido a bendecir a estas personas? Ahí arriba también, si alguien puede acercarse. Gracias, Señor. Ven a vivir a sus vidas. Ven, Espíritu Santo, ahora lo que hiciste en Saúl, mudándolo, transformándolo en otro hombre. Declaramos que lo haces en la vida de ellos, sí. Nadie se acercó a orar por vos todavía. Mantener en alto ahí tu mano levantada hasta que algún hermano se acerque. Gracias, Señor. Gracias. Y bendigo tu vida en esta mañana. El 2026 va a ser un año maravilloso. Lo digo de nuevo, el 2026 va a ser un año maravilloso. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Agárrate de eso. A ver, poneme de nuevo la placa que dice, yo hago la de Zacarías. Yo hago de vos símbolo y fuente de bendición, porque quiero que te agarres de esto y que le des en esta segunda semana de enero. ¿La tenés ahí? Y si no, ya de memoria tiene que salir ya la palabra profética, ¿no? Ahí está. Yo hago de vos, ahí para que le tuc, 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 hasta la... Bueno, está bueno para repasar el mensaje de esta mañana. Le damos otra vueltita más. Bueno, no importa. Yo hago de vos símbolo y fuente de bendición. Si me agarro de eso y le doy para adelante en este 2026. Dios te bendiga, te guarde, tengas una semana extraordinaria. Ahí está. Adoramos al Señor. Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.